Bueno, capítulo número 3, Network Security Concepts. Esta es una parte del currículo nuevo que no hace falta ser un experto en las soluciones de seguridad, pero sí conocer lo que se propone en el capítulo como tal, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, digamos, algunas de las situaciones que tenemos que estar atentos en cuanto a la seguridad en la red? Bueno, ya sabemos que los malos en este caso son los cibercriminales, que básicamente quieren nuestros datos para con ellos hacer lo que se puede hacer, si son datos bancarios, si son datos personales, existen muchísimas técnicas para aprovecharse de ellos, etcétera. ¿Sí? Hay algunos conceptos de seguridad o términos de seguridad que tenemos que ir manejando. Esto de asset, cualquier asset o asset es un activo. Sí, es como los datos, como una laptop, como un servidor, como un disco duro. Sí, esos son los activos. Luego está la palabra vulnerabilidad. Bueno, obviamente es la debilidad que tiene un sistema. El threat, que es el peligro, el potencial. El exploit, que es un mecanismo para precisamente aprovecharse de las vulnerabilidades. Mitigación es la medida que usted toma precisamente para evitar esas vulnerabilidades o toda vez que se generaron o se explotaron, se mitigan. Bueno, el riesgo es básicamente como ese nivel en el que usted mide la vulnerabilidad de un activo. ¿Sí? Digamos que la figura que a uno se le viene siempre a la mente cuando habla de seguridad es el firewall. ¿Sí? Que básicamente va a filtrar tráfico en función de los puertos a los que intente acceder. Pero bueno, ya sabemos que también hay desde hace un tiempo los famosos firewall de nueva generación, que son los firewall que además de inspeccionar a nivel de capa 4, también pueden inspeccionar a nivel de capa de aplicación. Es decir, ver código de la aplicación, ver firmas digitales, ver comportamiento de tráfico y en función de eso tomar decisiones. Uno de los problemas que obviamente hay en las redes es que se pierdan datos, ¿sí? Que se filtren datos financieros, datos personales, datos sociales. Básicamente nuestro primer eh, atributo en una red es proteger los datos. No solamente de que sean vulnerados, sino que además haya pérdidas de datos. Se rompió un disco o se hizo una transferencia incorrecta, un proceso de backup incorrecto, ¿sí? O sea, digamos, no solamente va en el sentido de que se pierdan por extracción, sino se pierdan por simplemente no cumplir por protocolos internos. Algunas otras de las cosas que tenemos en la parte de datos de almacenamiento, bueno, hoy en día también contamos con estas herramientas de almacenamiento en la nube. La nube tiene sus propias superficies de ataque, es decir, métodos para violentar los archivos de la nube. Algunas compañías deciden por mecanismos físicos que tienen accesos biométricos. Hay un montón de soluciones en cuanto a esto de la seguridad. ¿Sí? Los conceptos de toda la vida, los famosos white hat hackers, o los gray hat hackers, o los black hat hackers. Hacker en general simplemente es un profesional que tiene mucho conocimiento a nivel de networking, a nivel de programación, a nivel de sistemas operativos, tiene mucho conocimiento informático, que los puede utilizar para bien, para verificar que una red sea segura, o los puede utilizar para mal, con la función de extraer datos para lucrarse de ello. En la, en la contraparte, o digamos parte del ecosistema, están estos script kiddies, ¿sí? Que script kiddies creo que hemos sido todos, ¿no? Alguna vez. De esos que nos descargamos un programa e intentamos hacer de hacker por 5 minutos y usarlo sin, digamos, un nivel profesional, es algo como experimental, ¿no? Con mucha falta de experiencia. Luego están los vulnerability brokers, ¿sí? Que básicamente son parte de la comunidad de Grey Hat Hackers y básicamente lo que intentan es descubrir exploits, ¿sí? Y reportarlos para que los fabricantes tomen medidas, ¿sí? Luego están los activistas, los cibercriminales, los state sponsored, ¿sí? Que básicamente son en general parte del ecosistema de personal que se encarga, bien pagados por compañías o por gobiernos. Por ejemplo, tuve alguna experiencia de conocer algunos
que trabajan, por ejemplo, para varios, o trabajaron para varios estados para asegurar que sus procesos electorales fuesen seguros, o que durante la misma ejecución del proceso se estuviesen las herramientas para evitar ataques. Y fue increíble que compartí sala de datos con esas personas y en tiempo real se veían 500.000 ataques por minuto. Era increíble la cantidad de intentos de violentar la red en esas situaciones. Bueno, aquí tienen un pequeño resumen de qué son cada uno de ellos. No nos vamos a detener como describiendo las personalidades de cada uno, porque también pueden pasar por estos grises de definición. Y bueno, básicamente no es la idea. Pero en el capítulo de NetaCat van a tener un video explicando no solamente los tipos de atacantes o los tipos de defensores, sino también le van a explicar cosas como esta. Cuáles son las herramientas de Penetration Testing Tool o los tipos de ataque. ¿Sí? Básicamente, esto no es generalmente no es tan sencillo como ingresar en un computador y empezar a hacer cosas en el teclado. Muchos de los ataques modernos y de los mecanismos de defensa modernos requieren de herramientas, ¿sí? Como esto, ¿no? Los famosos password crackers o los wireless hacking tools. Queremos descubrir la clave del Wi-Fi o queremos romper una clave para acceder a un folder encriptado, etcétera. Sí, tenemos hoy en día 500 millones de herramientas que pueden snifear el tráfico, verificar información, recopilarla y luego trabajarla posteriormente. Hay miles y miles de herramientas que cada vez están mutando, que cambian, que incluso ahora mismo están compiladas o reunidas todas en sistemas operativos. Así que bueno, alternativas hay muchísimas. De la naturaleza propia de lo que es el código malicioso, hay también muchísimas variaciones. Están los virus, los gusanos, los troyanos, hay cientos, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros ha tenido al menos contacto con alguno de ellos. Para casi todos nosotros es como una religión, un acto de fe, tener instalado en nuestro computador un software antivirus. Y creo que desde que yo tuve mi primer computador, nunca se me olvida, mi primer antivirus fue McAfee, que me lo dio una persona en un disquete. Y yo en ese tiempo no entendía para qué había que protegerse la red, porque de hecho recuerdo que ni siquiera estaba conectado a la red. Pero bueno, todos al menos hemos tenido como una experiencia y ahora con esto de los dispositivos móviles también instalamos estos software en nuestros dispositivos móviles y para nosotros es como una religión tener ya este componente. Pero bueno, como los tipos de ataques son tan distintos, tan diversos, ya simplemente el antivirus no es suficiente. Ahora también tenemos los famosos firewalls que se instalan localmente, tenemos firewall de aplicaciones, hay un montón de, de soluciones. Precisamente porque, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de que cómo han cambiado los virus o el código malicioso. Se puede instalar en los sectores de arranque de los discos, se puede instalar dentro de programas, hacer pasar por programas, por iconos. Bueno, ahí, mire, esto te puede poner pausa aquí y ver toda la cantidad enorme de esto. Aquí yo creo que más bien es un tema de concientizarse de lo muy malo que nos puede ir en la red si no tomamos las medidas como de profilaxia estándar, ¿sí? Creo que precisamente por ahí va. Obviamente hay que conocer los ataques y la naturaleza de los códigos maliciosos, pero también si seguimos como las buenas prácticas, generalmente vamos a ser más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, aquí más o menos nos explican cuáles son los ataques más susceptibles de la red. Los ataques de reconocimiento es un atacante que está intentando descubrir qué es lo que puede romper. Luego están cuando se descubre que se puede romper, se intenta acceder a ese recurso. Y también el último procedimiento sería denegar el servicio a ese recurso, ¿sí? Entonces, se reconoce, se accede y se deniega el servicio. Básicamente eso como puede ser un parámetro o un procedimiento estándar para un atacante. Aquí está una descripción de los ataques de reconocimiento, mapear puertos, darse cuenta qué sistema operativo utiliza el sistema, en qué versión está, si eso tiene parches o no tiene parches, cuáles son los puertos que están abiertos y para eso hay herramientas que también lo hacen y mecanismos ya tipificados para hacerlo. Luego están los ataques de acceso, que básicamente buscan obtener claves para poder acceder a los sistemas o simplemente hacerse pasar por usuarios o sistemas válidos con una técnica que se llama spoofing. Es hacerse pasar por un dispositivo, por ejemplo, por la IP, por la MAC
por un servicio de HCP, por un access point, etcétera. Los ataques de ingeniería social, bueno, es recopilar información del usuario de las miles de maneras en las que los usuarios nos exponemos a la red. Porque mandamos un correo, porque tenemos tarjetas de presentación, porque firmamos en lugares o acudimos a ciertos sitios. Es ver el comportamiento del usuario y en función de sus gustos y de su actividad, eh, relacionar esos datos con los posibles procesos de acceso a sus servicios de red. Por ejemplo, tenemos el famoso phishing, el spam, o sea, le mandamos correo al usuario con finalidad de que haga clic en ciertos lugares para que se instale código en su computador, o hacemos una página web para que se haga pasar por un acceso fidedigno. Hay cientos de miles de formas de hacer ataque social. De hecho, hay un video eterno que lo pueden encontrar en YouTube de las ingenierías, de los ataques de ingeniería social, donde uno de los primeros ataques incluso incluía revisar los restos, los desechos de las personas, o sea, los papeles que botamos al cesto de la basura. Que ahí puede ser que escribamos algo y ese algo era la clave, por ejemplo. El ataque de DOS es fácilmente reconocible que tiene el DOS simple y el DOS distribuido. DOS en general es simplemente dejar un servicio inactivo. ¿Y por qué un atacante querría hacer eso? Porque, bueno, por ejemplo, una compañía rival que puede hacer, bueno, no estoy queriendo decir que eso sea una práctica normal, pero podría ser que una compañía rival quiera hacer que esa compañía de la que es rival no tenga su servicio operativo, porque mientras menos operativo esté, menos poder de venta tiene y menos eh, positiva es su imagen frente al público. O simplemente un atacante que quiere denegar un servicio, como por ejemplo los últimos ataques estos de ransomware, donde un atacante denegaba el servicio de acceso a un computador a cambio de una recompensa. ¿Sí? Entonces, este tipo de ataque busca eso. Respecto a los ataques a IP, vean que hay ataques para todas las capas del modelo OSI. Están los ataques de ICMP, los ataques de hombre en el medio, y que pueden incluso afectar hasta ya servicios de IPv6. Ahí tenemos una pequeña explicación de lo que sería un efecto de amplificación y reflexión. Generalmente es cuando hacemos que una red actúe a nuestro favor, bueno, a favor del atacante, para un punto. Esto sería una forma también de hacer un servicio de denegación distribuido. Es decir, hacer una botnet, hacernos de varios computadores, apoderarnos de ellos y ellos, instalando un código, pueden atacar a otro objetivo. Aquí tenemos ataques de spoofing, que es simplemente hacerse pasar. Vean que ahora hay vulnerabilidades de capa 4, los famosos ataques de SYN, o sea, como acabar con los recursos de un servidor. Ahí están los famosos TCP SYN Flood Attack, que básicamente es que, bueno, a cada SYN el servidor responde con una respuesta, valga la redundancia, a ese SYN. Si cientos de miles de millones de SYN se mandan al mismo tiempo, el servidor se queda sin recursos y, bueno, caen de OS. También hay ataques de UDP, hay de todo. Esto es un capítulo como para leer. Reconocer que hay ataques, las preguntas van a ser siempre teóricas. Básicamente no nos van a dar como mucha énfasis bueno, cómo son los mecanismos, cómo se ataca, cómo se hace un procedimiento, nada de eso. ¿Sí? Bueno, aquí están hablando del DHCP, cómo un atacante puede generar un DHCP no válido en la red y lograrlo. Bueno, aquí ya después pasamos finalmente, porque conocemos que hay un montón de amenazas, ¿cuáles serán las posibles soluciones? Bueno, hay distintos frameworks, ¿sí? Aquí hay uno que se llama CIA o CIA, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. En inglés, confidentiality, integrity and availability. Entonces, básicamente, son como marcos de trabajo en los que si seguimos esas premisas en teoría, deberíamos empezar a darle capas de seguridad a nuestra red. Por ejemplo, el caso de confidencialidad. Bueno, entonces establecemos un mecanismo para solamente dar acceso autorizado a personas o entidades específicas a través con mecanismos de encriptación y desencriptación. Integridad. Protegemos la data para que solamente sea aceptada si es efectivamente la data original que no fue modificada. Y disponibilidad es, bueno, ¿cómo hacemos que esta data super ultra delicada y frágil
está disponible incluso en múltiples espacios donde pueden haber distintas características de seguridad. Otras, tenemos los famosos appliances, tenemos VPN, tenemos firewalls, tenemos los famosos IPS, los, los servicios de protección web, los servicios AAA, o sea, no estamos solos, ¿no? Hay un montón de herramientas para protegernos. Los famosos IPS o sea, digamos, la mayoría de las soluciones, bueno, están los famosos UTM, que son los dispositivos que tienen como todas estas soluciones integradas en una sola caja, ¿sí? Y entonces esa caja físicamente tiene dentro un montón de máquinas virtuales que actúan como cada uno de los roles de IPS, VPN, etcétera. Por si acaso no lo saben, así como recuerden que esto es un brief, básicamente esto de IPS es que yo puedo proteger mi red respecto del origen del tráfico. Entonces yo, por ejemplo, si mi centro de negocio está en Sudamérica, en teoría no debería permitir tráfico de Asia. Entonces, bueno, el IPS detecta el comportamiento, si hay un tráfico que no viene de la zona donde yo estoy operando, lo bloquea. ¿Sí? Ustedes pueden verificar rápidamente, hay páginas web que se dedican a publicar en tiempo real en este momento cuáles son los ataques que están ocurriendo. ¿Sí? Es algo así como Threat Vulnerability Map. Entonces les aparece, hay varios fabricantes que tienen sus mapas. Entonces les van diciendo en tiempo real, con un mapa del globo terráqueo, en qué momento están ocurriendo los ataques, de dónde vienen. Entonces si yo más o menos tengo esa información, puedo proteger mi red de eso. O sea, si yo sé que si un tráfico viene de esta zona donde se está generando un tráfico que está intentando hacer un ataque, bueno, mi IPS lo aprenderá y lo tratará de evitar. Usted estará preguntando, bueno, pero entonces, ¿por qué no todos activamos eso y todas las compañías lo hacen y si esa es la solución? Bueno, porque no es tan fácil. Primero, porque es una inversión económica suficientemente importante. Y segundo, porque cada vez los ataques son de diversas maneras. No todas las compañías cambian su tecnología tan rápido. Entonces, bueno, por esas cosas pasan. Los dispositivos de seguridad de contenido tenemos el ESA, que es el Email Security Appliance, ¿sí? Y el Cisco Web Security Appliance. ¿Sí? La idea, en simples palabras, es proteger los servicios de email y los servicios de acceso web, como el URL filtering, por ejemplo. Los servicios de criptografía, que básicamente utilizan algoritmos para asegurarse de que una data es inteligible o solamente legible por usuarios autorizados y será inteligible para usuarios no autorizados. Y que además que no, eh, digamos, no es posible modificarla. Y si se modifica, entonces no es aceptada. ¿Sí? Aquí tenemos un poquito de lo que sería la integridad de datos. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo. Nunca va a ser lo mismo que el pago sea 100 a que sea 1000. Se cambia un valor y si cambia un valor cambia el hash, que son lo que hacen los algoritmos. Ahí tenemos algunos ejemplos de algoritmos, M5, SHA, SHA-2. Y que un algoritmo simplemente es pasar unos datos por un proceso y ese proceso deriva en un valor. Ahí tenemos, por ejemplo, en color púrpura, el resultado de todos los datos que están arriba son esa cadena, ese string de valores. Ese string de valores representa específicamente esos datos que están arriba. No hay otro conjunto de datos que genere el mismo string de valores. Entonces, por ese motivo, si alguno de esos datitos cambia, significaría que es otro conjunto de valores. Bueno, para el tema de la confidencialidad, hay encriptación simétrica. Usamos la misma clave para encriptar o para desencriptar. Y están los mecanismos de clave asimétrica, que son donde utilizamos una clave para encriptar y otra clave distinta para desencriptar. Ahí empezamos a hablar ya de RCA, de infraestructura de llave pública, que son mecanismos que están intentando a poco ya masificarse, ¿no? Aquí tenéis la encriptación asimétrica, algunos mecanismos que podemos usar para hacerla, como el Pretty Good Privacy, y ya incluso estándares mundiales para usar ciertos tipos de estos algoritmos, ¿sí? O sí, de estos mecanismos de cifrado. Esto lo verán cuando hagamos un poquito de PN, el famoso Diffie-Hellman, entre otros. Bueno, sí, efectivamente es un capítulo bastante denso en cuanto a teoría, pero bueno, esto es un video de resumen. La idea es ir precisamente como tomando estos datos e irlos estudiando con mayor profundidad. Así que los invitamos a una de nuestras clases donde seguramente ese fenómeno puede ocurrir.
Para entonces estaremos en contacto, puedes dejar sus preguntas por los comentarios y seguramente si ya forma parte de nuestra comunidad también podrá descargarse este material para su estudio más detallado. Nos vemos en una siguiente oportunidad.